esté presentando. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy especial, y a una invitada igualmente especial. Hoy vamos a hablarles sobre danza, movimiento corporal y salud. Nuestra invitada es Pilar Gil Cifuentes, es fisioterapeuta, magíster en fisioterapia del deporte y actividad física, es bailarina de la compañía artística Calua, tiene experiencia en docencia universitaria, actualmente está como docente adjunta, adscrita al Departamento de Movimiento Corporal Humano. Para nosotros es un placer que Pilar nos esté acompañando. Entonces, para las personas que van llegando, les voy a recordar algunas recomendaciones que son muy importantes que tengamos en cuenta. Vamos a apagar las cámaras y los micrófonos, por favor. Cuando tengan preguntas, si durante la presentación tienen alguna duda, pueden irlas escribiendo por el chat y al final, en los últimos 10 minuticos, vamos a resolver preguntas. Y básicamente esas son las recomendaciones. Pilar, muchísimas gracias por haber acogido esta invitación y en este momento ya te cedo el micrófono. Muy buenos días para todos. Para mí es un gusto poder acompañarlos hoy. Les agradezco mucho por acompañarme hoy en un día de descanso en esta charla. Para mí es muy de verdad un gusto enorme poder compartirles un poco de lo que yo he explorado en la danza como bailarina y como profesional en fisioterapia. Entonces, parte de la charla que vamos a abordar hoy está relacionada sobre todo con algunos aspectos técnicos o más teóricos relacionados con la danza. Un segundo. Porque ahora no me deja presentar. Un momento. Ay, espera ese momento. Está presentando. Ya, no, ¿qué pasó? ¿Se quitó la presentación? Pilar, ¿me escuchas? Ah, ya. Sí, profe, un pequeño problema técnico, pero ya creo que ya está resuelto. ¿Listo? Entonces, Sí, ya como está la bien. profe Beatriz decía, mi nombre es Pilar Gil, yo soy fisioterapeuta y pues bueno, les voy a compartir un poco de lo que he explorado en relación a la danza, el movimiento corporal y la salud. Entonces, la agenda que vamos a manejar hoy es porque la fisioterapia y la danza pueden estar unidas, porque el movimiento es un elemento tan importante para la vida de las personas, porque la danza es una estrategia útil y algunos de los efectos positivos que han sido reportados en la evidencia. Entonces, un objetivo de lo que nosotros hacemos como fisioterapeutas dentro de la intervención es la transformación de la sociedad por medio de la optimización del movimiento para mejorar la experiencia humana. Entonces, cuando una definición de este tipo, eso empieza a plantearle a uno un tipo de dudas y preguntas y como formas de explorar, bueno, cuál es la mejor estrategia o cuál es la mejor forma que uno como profesional le puede ofrecer a las personas con las que interactúa para de verdad enriquecer esas experiencias de movimiento y que eso contribuya a que la experiencia como seres humanos sea un elemento que represente algo importante para el desarrollo humano como tal. Pero nosotros no solamente somos seres biológicos, sino que tenemos la parte social, la parte cultural, otro montón de elementos que se anclan a este ser humano, pues que finalmente llega a nosotros.
Entonces, eso a mí me permite pensar y empezar a imaginar cómo puedo yo anclar la danza, que inicialmente es un gusto personal por el movimiento y por todas estas expresiones artísticas, pero que en la medida que el tiempo ha pasado me ha permitido integrarlo en algunas de las estrategias que yo utilizo pues, en la intervención con las personas con las que puedo trabajar. No sé si afortunado o desafortunadamente, me parece que de alguna manera esto es desafortunado, al menos el 20% de las personas que padecen artritis sufren de algún problema mental. Asimismo, las personas que han sufrido algún accidente cerebrovascular o las personas que tienen fragilidad. Si nosotros vemos este panorama, la mayoría de ellos son personas mayores que pueden pasar de los 50 o 60 años, que adicionalmente a sus problemas de salud asociados con la edad o asociados con su tipo de trabajo, con otros elementos, tienen adicionalmente un problema de salud mental que usualmente se asocia a estas condiciones de salud y que asimismo tiene efectos en su salud mental, su salud física, su salud emocional y que, pues bueno, si pensamos que todas estas personas son personas que usualmente ya están pensionadas, que su rol social se ha modificado completamente porque pasaron de estar ocupadas, de tener múltiples funciones y ahora su rol social se ve afectado porque finalmente cambió totalmente y ya no saben en qué más se pueden ocupar, el sentirse enfermos y demás lleva a que se presenten otro tipo de situaciones, pues esto hace que nosotros tengamos que atender no solamente su problema de salud como tal, sino que también podamos colaborar en mejorar otros aspectos que se relacionan con ese problema de salud. Entonces, ¿qué características tiene el movimiento finalmente, independientemente de si yo bailo o no bailo, si voy a fisioterapia o no? El movimiento tiene un objetivo, yo me muevo para hacer algo. Me muevo para ir al trabajo, me muevo para estudiar, me muevo para escribir, me muevo para aprender algo. Entonces, el movimiento debe tener un objetivo y usualmente tiene un objetivo. Eso le da un significado mayor a esa posibilidad de movimiento que tenemos los sujetos, porque lo ponemos en función de otra cosa. Adicionalmente, tiene un valor individual. Por eso no a todos nos gusta bailar, porque para mí ese movimiento de bailar significa ser libre, significa que yo puedo expresar cosas, significa que de alguna manera incluso hasta me puedo convertir en otra persona, ¿sí? Para otra persona puede que bailar le guste, pero hacer ejercicio, correr, lo que sea, le permite sentirse ella misma. Asimismo, el movimiento en una persona adulta mayor o en una persona que no ha tenido una posibilidad de moverse durante mucho tiempo, volver a lograrlo o lograr algo en movimiento que no lograba previamente, tiene un significado mucho más alto. Y asimismo, el movimiento se relaciona con la emoción, porque si yo me puedo mover, sé que estoy en un estado de bienestar posiblemente y que eso se relaciona con mi calidad de vida, porque yo puedo desarrollar muchas actividades moviéndome, puedo ir al supermercado, puedo hacer tareas de mi autocuidado, etc. Entonces el movimiento es un elemento fundamental para la vida de las personas que realmente va más allá de simplemente ejecutar una acción física, sino tiene un significado que otorga unas características especiales a ese movimiento. El movimiento también, ¿qué hace? Posibilita que yo me exprese. Justamente yo particularmente soy una persona que mueve demasiado las manos cuando habla porque hace parte de mi naturaleza y eso me permite comunicar muchas cosas que yo no solamente con la voz o con los gestos puedo expresar, también me permite interactuar con otros, saber hasta dónde llego yo, cuál es el espacio del otro, que por ejemplo en los niños eso es un elemento muy importante, también me permite construir cosas, me permite construir proyectos de movimiento, me permite construirme a mí mismo como sujeto porque me permite identificar hasta dónde llegan mis posibilidades de movimiento, encontrar posibilidades nuevas. Bueno, la danza particularmente es un elemento que enriquece ese repertorio de movimiento que yo pueda tener y que adicionalmente de alguna manera nunca se agota porque yo siempre puedo encontrar formas diferentes de moverme, que eso es un elemento también fundamental asociado a la danza. Entonces, ¿qué características tiene la danza? Dentro de muchas otras. La danza comunica. Cuando uno ve una danza, uno puede saber si están felices, si están tristes, si es una danza de guerra, si es una danza, qué tipo de danza es. Pensando, digamos, en lo que yo más conozco, que es la danza folclórica, también puedo pensar en otros tipos de danza donde buscan expresar emociones, situaciones difíciles, y la danza es un elemento que a partir del movimiento y de pues, toda la indumentaria que nosotros utilizamos permite comunicar, también expresa. Entonces, cuando algo que me llama a mí mucho la atención es, por ejemplo, ver a las bailarinas de ballet,
porque uno ve que ellas lo hacen tan fácil que uno dice, eso debe ser muy sencillo, ¿sí? O ve una danza que uno ve que tienen un montón de cosas puestas encima, pero uno la ve tan sencilla que uno dice, eso debe ser muy fácil. Pero cuando se da cuenta no tiene sus truquillos ahí, entonces evidentemente la danza es un elemento que permite expresar mucho y usualmente la danza tiene música o está acompañada por algunos otros elementos. Nuestro cerebro es algo maravilloso, entonces el cerebro permite integrar el movimiento y el sonido y generar un producto. ¿Sí? Por eso nosotros muchas veces aprendemos a partir de la imitación, porque yo tomo el sonido que estoy escuchando, tomo el gesto motor que estoy viendo y genero un producto que es similar a ese ejemplo que estoy viendo. Entonces yo aprendo a partir de la observación. Y adicionalmente, esta experiencia motriz se va desarrollando cuando relaciono la creatividad, el rendimiento y la destreza. Ahí hay un elemento importante y eso quiere decir que no es que yo tenga que ser un habilidoso del movimiento para bailar, no es así. Cualquier persona puede aprender a bailar, cualquier persona puede desarrollar una experiencia motriz diferente en términos de que yo no me debo comparar con el otro, sino yo me comparo conmigo mismo, lo que hacía antes, lo que hago ahora y lo que he podido aprender, y esos son los elementos que son más relevantes durante el aprendizaje de la danza y del movimiento en general. ¿Qué otros elementos tenemos asociados a la danza? La danza tiene unas características particulares en relación al tiempo, al ritmo y al espacio. La música es un elemento que contribuye mucho en este proceso y usualmente aunque hay danzas que no se hacen con música directamente, sí hay danzas que permiten que yo genere un ritmo particular o que me acompase en una métrica musical o en unos movimientos particulares. Pero nosotros nos movemos a partir de la música en general. Por eso a veces cuando una persona va caminando uno dice, viene tal persona, porque evidentemente tiene un ritmo y una forma particular de caminar, que ese es el ritmo que podríamos decir que tiene durante su marcha. Ese ritmo se relaciona con unos tiempos específicos, que por eso cuando uno ve a alguien bailando, cuando ya uno tiene algún conocimiento, dice, va antes de tiempo, va después de tiempo, porque la música viene completamente marcada y le da a uno unas características temporales específicas. Y adicionalmente yo me muevo en un espacio específico. Usualmente yo busco llegar de un punto 1 a un punto 2 y eso se relaciona pues con la música, con el ritmo y demás. También tiene una velocidad. No todas las danzas son iguales. Nosotros podemos encontrar particularmente algunas de las danzas del interior del país, por ejemplo, que son danzas muy lentas, los torbellinos, algunos pasillos, algunos bambucos, son danzas muy suaves. O podemos encontrar asimismo danzas muy rápidas como la carranga, por ejemplo, que es una danza un poco más rápida o más hacia las costas, una puya o algunas danzas que tienen una velocidad mucho mayor. Y también la amplitud del movimiento. Yo no llego a rangos extremos necesariamente, va a depender del tipo de danza que esté haciendo. Otras características es que yo tengo que aprender secuencias de movimiento que pueden llegar a ser complejas. Eso ya va a depender de cómo se estructure la sesión de danza. Yo puedo tener unas secuencias muy sencillas o puedo tener unas secuencias de dificultad media, pero que para una persona pueden ser muy fáciles y para otra pueden ser demasiado complejas. Pero usualmente en la danza que se utilizan secuencias de movimiento. Entonces ahí, por ejemplo, tengo que trabajar un elemento relacionado con la atención y la memoria. Adicionalmente, yo transfiero información, lo que yo veo y lo que yo escucho, porque a veces no me queda tan claro lo que yo veo, entonces me pueden dar una orden verbal. Yo traduzco esa información en una acción motriz, entonces mi cerebro tiene que empezar a trabajar para que yo genere de esa información, de otros sentidos que estoy percibiendo, una acción motriz. Y asimismo, si bailo en pareja o si bailo en grupo, yo necesito sincronizar usualmente ese movimiento personal con el de las otras personas con quienes estoy bailando. Entonces eso me demanda unas tareas cognitivas un poco más intensas. ¿Esto con qué se relaciona? Con tres elementos fundamentales en cualquier tarea de movimiento: la percepción, la cognición y la acción. Entonces yo tengo tres elementos fundamentales del ser humano: cómo percibo yo lo que ocurre en mi ambiente, cómo lo integro en una tarea cognitiva que me demanda memoria, me demanda atención, me demanda otros elementos y finalmente termina siendo evidente, por decirlo de alguna forma, en una tarea motriz como tal. ¿Qué otros elementos tengo? Juego con la kinestesia, que es la posibilidad y la habilidad que tengo para identificar la posición de mis segmentos corporales en el espacio respecto a otros, respecto a las posibilidades individuales de movimiento que tengo y respecto a
incluso el ritmo musical. También tengo la musicalidad, entonces cómo mi cuerpo es capaz de moverse a partir del ritmo que estoy percibiendo, que estoy escuchando, si se aumenta, si se disminuye, si me piden otros elementos asociados a cambios de dirección, a giros, a otros elementos físicos. Y también la emoción. ¿Qué ocurre cuando una persona baila? ¿Cómo eso le evoca, por ejemplo, las fiestas en sus casas, cuando estaban con sus abuelos, con sus tíos o se reunía toda la familia, algún viaje? ¿Cómo todo eso que yo ejecuto puede despertar incluso una emoción que no era conocida de ese ritmo musical? O bueno, muchas cosas pueden salir a partir de la danza. Así, adicionalmente, porque la danza es una estrategia útil para nosotros como fisioterapeutas. Me permite también realizar entrenamiento cognitivo. ¿Por qué? Porque yo estoy aprendiendo tareas que pueden ser nuevas y complejas dependiendo del nivel que yo tenga. Y asimismo se relaciona con múltiples funciones sensoriales o motrices, con múltiples funciones corporales, por decirlo de alguna forma. Otros, digamos, beneficios de utilizar la danza como estrategia, ¿cuál es? Hay estudios que reportan que cuando uno practica ejercicio regular, como correr, saltar, cosas así, versus la danza tiene menores tasas de abandono, genera una mayor adherencia. Es culturalmente relevante, particularmente en nuestro país, es un país muy rico culturalmente hablando, nosotros tenemos una diversidad folclórica inmensa, tenemos de todo, desde la influencia africana, desde la influencia española, los mismos ritmos y géneros que se han creado a partir de todas estas fusiones culturales en nuestro país. Entonces nuestra variedad cultural es inmensa y es un elemento fundamental porque permite jugar con tiempos musicales, con velocidades, con muchas cosas que son importantes para el movimiento. Tiene un bajo costo porque no necesito una gran cantidad de cosas, simplemente necesito música o instrumentos o algo que me permita generar ritmo, depende de la estrategia que yo desarrolle. Asimismo me permite, no necesito un equipo de sonido y un espacio para trabajar, no necesito otros elementos que pudieran representar algún costo mayor y asimismo, pues como les comentaba, no necesito equipos adicionales para utilizar durante la ejecución de la danza. ¿Cuáles son las características entonces que tiene la danza? Primero tengo diferentes estímulos visuales, auditivos, táctiles, que me permiten jugar con los sentidos de las personas, evocar emociones o me permiten retarlos de alguna manera si son cosas que usualmente no han escuchado, no han realizado. Incluso nosotros podemos bailar descalzos, las características de bailar descalzos o bailar con zapatos son diferentes. Algunos autores ya que son más digamos, han hecho otros estudios en danza, reportan que cuando uno baila descalzo tiene una conexión con la madre tierra. Bueno, ahí hay otros elementos adicionales que se relacionan con otras emociones y otros aspectos relacionados con la danza. También nos permite mejorar la plasticidad cerebral porque yo estoy generando básicamente retos motores, le estoy solicitando a ese sistema de control motor y al sistema en general que genere unos gestos que usualmente posiblemente no ha generado previamente. Además, que conecte eso con música, que conecte eso con el paso que tiene que hacer con el otro, etcétera. Entonces, eso va a representar un reto para el sistema de control motor y asimismo hace que yo tenga que generar nuevas redes entre esas neuronas que ya tengo allí o recordar viejos caminos que ya se me han olvidado para poder generar un gesto motor particular. También me permite generar cambios estructurales en el cerebro, entonces modificar y estas redes neuronales para generar nuevas redes o optimizar las que ya existen. Y finalmente, ¿eso con qué se relaciona? Con que yo aprenda gestos motores nuevos, con que yo sea capaz de transferir esa información que yo estoy generando desde los gestos motores a, por ejemplo, tareas duales, que es lo que pasa cuando uno baila. Yo estoy escuchando la música, pero tengo que generar un movimiento y además tengo que bailar con otro. Entonces, mi atención puede estar perfectamente en que yo escuche la música, pero motricamente estoy ejecutando un gesto particular y adicionalmente esto se relaciona con el control del movimiento. En muchas ocasiones he encontrado que particularmente en el trabajo con adultos mayores las estrategias multimodales son más efectivas. Esas estrategias multimodales son estrategias que permiten generar
muchos estímulos con una sola estrategia. Algunos ejemplos de ellos son el Tai Chi, porque en el Tai Chi yo genero desplazamientos del peso corporal dentro de la base de sustentación, genero cambios de peso, genero atención, memoria, se parece mucho a la danza. Y pues la danza efectivamente es otra de estas tareas duales que permite trabajar muchos elementos con un solo gesto de movimiento o en una única sesión. Como les mencionaba, entonces, asimismo yo tengo cambios en el volumen y la estructura cerebral. La evidencia nos dice que las personas que tienen cambios a nivel de la corteza cerebral, del hipocampo, tienen muchos cambios en todas las estructuras que se relacionan con el control de movimiento, con, se me olvida ahora, con el control del movimiento y con el homúnculo motor fundamentalmente. También con la función cerebral. Entonces, si yo cambio las características de estas estructuras en tamaño y en estructura como tal, pues las funciones cerebrales se van a ver optimizadas. Entonces, por ejemplo, puedo tener cambios positivos en el balance postural, que para los adultos mayores es un elemento fundamental para reducir las caídas, por ejemplo. A nivel de los factores neurotróficos, entonces tenemos cambios en las sustancias que permiten que las redes neuronales se creen y que el cerebro genere cambios a nivel estructural porque se da generación de nuevas neuronas y también ajustes psicomotores, entonces ajustes en el balance postural, en el equilibrio, en todas las funciones motoras y relacionadas con el control motor. En el caso de los adultos, también es importante recordar que todos seguimos aprendiendo por observación. Entonces, que yo observe que una persona ejecuta un gesto motor me va a permitir aprender y desarrollar nuevas habilidades motoras. En el adulto hay algo particular y es que en el adulto yo ya tengo unas redes previas construidas, porque yo generé algunos gestos motores previos, pero de pronto los olvidé, no los uso tanto o algo pasa. Entonces, cuando yo ejecuto un movimiento que se parece a algo que yo ya realicé, yo puedo generar una activación de esas estructuras que se parecen mucho a lo que yo estoy haciendo en este momento. Con eso me permite como agregarle un pasito adicional o hacer un ajuste en eso que yo ya conozco y poder generar nuevas redes de movimiento a partir o de lo que yo ya conozco o de la generación de nuevas redes. Y también mejorar estructuras a nivel sensorio-motriz en la corteza premotora, en la corteza parietal y occipitotemporal relacionada con la temporalidad del movimiento, los ajustes emocionales y pues todos los homúnculos motores. En el adulto mayor, digamos que hay una pérdida de selectividad neural con el envejecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Ya esas redes que se activan ya no son tan específicas y todavía no está claro si ellos tienen una menor habilidad para incorporar nuevos gestos motores a ese repertorio que ya tienen. Entonces, la invitación ahí también es a generar todas estas experiencias de movimiento nuevas desde la juventud, desde la adultez joven, para pues tener un repertorio mayor en nuestra vejez. En el caso de la salud mental es un elemento que se ha estudiado bastante. Encontramos que la danza, hay diferentes tipos, digamos que hay una estrategia que les voy a comentar un poquitico más adelante, que es la danza terapia, que ya es una estrategia mucho más específica, que ya tiene, digamos, una formación mucho más específica y permite generar una mayor conexión cuerpo-mente. Entonces, en estas estrategias se ha encontrado que se incrementa la dopamina y pues ya conocemos que la dopamina tiene efectos a nivel cognitivo, permite mejorar la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. Entonces, ese incremento en la dopamina que se asocia a la práctica de actividad física, en este caso la han estudiado en danza, permite mejorar todas estas funciones a nivel cerebral y también disminuir la serotonina que se asocia fundamentalmente con la agresividad y con otros elementos. Permite mejorar los estados de ánimo, entonces igual que con cualquier otro tipo de ejercicio físico, las personas se sienten más animadas, más felices, permite mejorar las relaciones sociales y han hecho muchos estudios con adolescentes donde han encontrado que las relaciones con los padres incluso mejoran cuando los chicos practican danza, seguramente también porque esto se relaciona con la interacción con otros. Normalmente los chicos no bailan solos, sino tienen que interactuar con la persona a quien les enseña y con sus pares dentro de la interacción. Mejora la autoestima,
reduce la aparición de emociones negativas, mejora la autopercepción de salud, la confianza y la autoimagen. Y pues evidentemente todos estos elementos van a tener un impacto positivo en la calidad de vida. Entonces, también como les mencioné, la danza nos puede contribuir a mejorar el balance postural y a disminuir el riesgo de caídas. ¿Cómo lo logra? Entonces, para bailar yo necesito integrar diferentes elementos neurales y del aprendizaje, como ya vimos. Entonces, diferentes estructuras a nivel de la corteza, diferentes estructuras a nivel de la memoria, la atención, la cognición, que van a ayudar a que yo pueda generar esa tarea motriz. Entonces, me va a permitir también integrar todos los elementos relacionados con la estabilización de las articulaciones, con la activación muscular en el momento adecuado, no antes, no después. Entonces esos tiempos de activación se pueden mejorar también al practicar algún tipo de actividad como la danza. Mejorar las estrategias de balance. Un elemento importante es que cuando las personas van envejeciendo, esas estrategias de balance se vuelven lentas, ¿sí? Y eso las predispone a que puedan caerse mucho más fácil. Entonces, en la práctica de actividad física y de tareas que permitan generar un reto en el sistema de control del movimiento, permiten que esas estrategias de balance sean mucho más eficientes para reducir el riesgo de caídas. También poder trabajar con la base de sustentación, entonces modificarla, reducirla, dejarla en un solo pie, aprender a pasar el peso de un pie al otro, son elementos que van a reducir el riesgo de caídas. Facilitar la orientación espacial, porque finalmente cuando uno baila tiene que girar, tiene que hacer cambios de dirección, tiene que, digamos que le da la atención a otros elementos sensoriales asociados a la danza, como la música, y permite que el sistema de control motor genere algunas respuestas que son más automáticas, como que el cuerpo no piensa tanto en cómo activarse ante un ejercicio en particular, lo hace de manera automática mientras el sistema está atento a la música o a ponerle atención a la persona que está haciendo la actividad como tal. Y como les mencionaba, el control anticipatorio del tono muscular y de la postura. Entonces, cuando yo genero tareas motrices, tareas físicas, yo le voy enseñando a mi cuerpo, él ya aprende. Entonces él dice, bueno, yo ya sé que vamos a hacer esta tarea motriz, tengo que activar esto, él hace una checklist, una lista de chequeo, y lo que hace es alistar todo previamente para que cuando yo ejecute esa tarea, la mayoría de las cosas estén listas. Eso también, ¿qué quiere decir? Que todo esto se va a optimizar con el entrenamiento a largo plazo. Los cambios, hay algunos cambios que se pueden lograr de pronto de manera inmediata, que puede ser la atención de pronto, es un elemento que podría mejorar inmediatamente, pero hay otros que sí requieren que yo haga un entrenamiento más prolongado, pues para que el sistema se entrene realmente en cómo mejorar estas habilidades. Hay otro elemento fundamental que se utiliza sobre todo en los pacientes que tienen problemas neurológicos asociados al control del movimiento, como el Parkinson o la enfermedad de Huntington y algunas coreas, que se llama la estimulación rítmica auditiva. Entonces, en ese caso, tenemos que hablar de dos elementos. Uno es el ritmo, que el ritmo es un patrón musical de sonido que se basa en el tiempo, que es como cuando uno lleva un ritmo con las manos o cuando uno lleva, dice, el ritmo musical es tal, es como ese sonido o ese patrón musical que se repite en las canciones, unas veces determinadas. Y yo de ahí puedo sacar grupos de notas, golpes, acentos o frases musicales, que las frases musicales ya son como un grupito de esos sonidos a nivel temporal. Y el golpe es la unidad rítmica, la unidad de pulso rítmico. Entonces es como lo que yo escucho que se repite siempre, tac, 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 tac. Un elemento muy útil para trabajar esto son los metrónomos, por ejemplo. Que los metrónomos, no sé si todos los conozcan, pero los metrónomos son algunos elementos que utilizan los músicos particularmente para generar sus beats y sus tareas motoras. Ellos los utilizan mucho, para nosotros son unos elementos que pueden llegar a ser muy útiles para comprender esta partecita del ritmo. ¿Esto con qué se asocia? Cuando yo hago una tarea rítmica, ¿sí? Una tarea en la que tengo que llevar el ritmo, que es hacer palmas, cualquier tarea ritmo, yo tengo que hacer dos cosas: percibir esa información y producir algo. Entonces yo percibo el sonido y me dicen, listo, ejecute un movimiento. Al hacer esa ejecución de ese movimiento, yo activo dos áreas, las áreas auditivas y las áreas motoras, ¿sí? Porque yo tengo que llevar ese tiempo musical y generar un producto motor o generar un producto a nivel cerebral incluso. ¿Esto con qué se caracteriza o cuál es
efecto de esto, yo tengo que generar un arrastre rítmico, así se llama la estrategia. Mi cerebro hace un arrastre rítmico, entonces genera un movimiento natural y se sincroniza con esas señales externas, que es lo que pasa cuando uno va en el bus y va escuchando la canción y empieza a llevar el ritmo de la canción con la música y no se da cuenta cuando, ¡pum!, lo llevo. O cuando usted va caminando y se sincroniza con otra persona que va delante suyo y cuando usted es consciente y dice, pero ¿cómo voy caminando igual que esta persona? Eso es el arrastre rítmico y es una tarea o es una actividad que es automática. O sea, eso yo no lo hago de manera consciente, sino pues mi cuerpo simplemente lo ejecuta de manera natural. ¿Listo? Entonces es lo que les menciono ahora. Yo voy caminando normal en la calle a mi ritmo particular y luego veo que hay otro montón de personas que van caminando y yo me acompaso con ellas, ¿no? Entonces eso se relaciona con un elemento que nosotros tenemos que es el timing interno. El timing es el tiempo, entonces ese timing controla la habilidad consciente e inconsciente que nosotros tenemos de extraer ese ritmo desde el mundo externo, desde la lluvia, desde otros elementos que están fuera de nosotros. ¿Mm? Entonces, ¿cómo esto mejora el patrón de la marcha en una persona, por ejemplo, que tiene algún problema a nivel de los ganglios basales? Los ganglios basales funcionan como nuestro propio metrónomo automático. Ellos son los que nos dan los tiempos el tiempo de movimiento o regula ese proceso de los tiempos de movimiento. Entonces, ¿qué se busca? Que yo tenga una señal auditiva, visual o sensorial de cualquier otro tipo. En estos pacientes particularmente que se ha estudiado que el programa motor está intacto, o sea, ellos saben cómo ejecutar el movimiento, particularmente en el caso de la marcha, ¿sí? Porque se han encontrado en muchos estudios que la marcha tiene una conexión con el timing interno y con la percepción rítmica. Entonces, de acuerdo a cómo yo percibo el ritmo, mis tiempos, mi timing particular se va ajustando y yo soy capaz de generar marcha. Y eso desde la niñez hasta pues el adulto mayor. ¿Sí? Entonces, eso es algo incluso que hay que evaluar si es entrenable. En este Disculpa, caso, Pili, se perdió la imagen. Qué pena contigo la interrupción. otro, Se perdió la imagen. discúlpame. Yo acá estoy viendo, pero no sé. Dame un segundo. Dame un segundo. Voy a salir de la presentación. Ahora se está viendo. Perfecto. Sí. ¿Cómo utilizar una señal externa? ¿Estás en esa diapositiva? Sí, señora. Perfecto. Se había Gracias. perdido hace mucho, profe. Hoy vamos a ir. Como unos 2 minuticos. Si quieres, devuelve la anterior, por si acaso. Listo. Bueno, entonces les estaba hablando del tiempo. Voy a continuar otra vez a retomar esta parte. Entonces, cuando yo hago una tarea que requiere ritmo, que yo lleve un ritmo particular, yo primero tengo que percibir ese sonido y producir un movimiento o generar ¿cómo les digo? Sí, yo debo hacer como una transformación de esa información sonora que estoy percibiendo. Entonces, en esa tarea de percibir y producir algo, yo activo áreas auditivas y motoras. Cuando hago ese tipo de trabajos, yo hago algo que se llama el arrastre rítmico. Entonces, yo cojo ese ritmo musical y lo arrastro a mi propio ritmo, generando un movimiento natural que se sincroniza a esas señales externas que yo estoy percibiendo, que es lo que pasa cuando por ejemplo, uno le dice, muévase al ritmo de la música. Entonces, mire, va aquí adelante y va aquí para atrás. Entonces, uno trata como de coger ese sonido que está percibiendo y ejecutar una tarea de movimiento. Normalmente eso es automático, que es lo que pasa como en esta imagen que les mostraba aquí. Yo voy caminando a mi ritmo particular porque voy de afán o por lo que sea y después me acompaso si voy en una fila o si voy detrás de otras personas, me acompaso a ese ritmo de marcha que tienen estas personas. Entonces eso como que se relaciona con mi timing interno. Yo tengo unos tiempos internos de movimiento.
y esos timings se ajustan al ritmo que yo escucho en el mundo externo. Esta habilidad puede ser consciente o inconsciente. Es consciente cuando yo escucho la música y me dicen, trate de pegarse a ese sonido y yo trato de llevar el ritmo de ese sonido. Y es inconsciente cuando yo lo hago de manera automática, que voy en el bus escuchando una canción, no estoy pendiente de la canción y empiezo a hallar el ritmo con las manos o con los pies. Se hace de manera consciente o inconsciente. ¿Mm? Y entonces, ¿yo cómo puedo hacer, por ejemplo, en un paciente que tiene, o en una persona con Parkinson o con alguna enfermedad que se relaciona con el control del movimiento? Es posible utilizar unas señales externas para que yo pueda mejorar la ejecución de esos patrones motores. Entonces, los estudios que han mostrado que yo tengo señales diferentes externas, auditivas, visuales, las que se han Se volvió a ir la imagen, Pilar. usado. De pronto pasa la siguiente, no sé si es que hay una diapositiva blanca, porque No, es profe. otra vez lo mismo. Ahí se Se ve, volvió a ir la profe. imagen. No, señorita. No, porque ya estoy pasando. Ay, ya estoy pasando. Es extraño porque se detiene en ese punto, en esa diapositiva. Ahí está, si quieres pasa a la siguiente, a ver si ahora sí. Listo, ya pasamos a ver si sí funciona o no funciona. ¿Sí Sí, se ve, parece que profe? sí. Sí, sí, Listo, entonces, perfecto. bueno, Te puedes yo puedo devolver a las utilizar estas estancias. estrategias para llevar a que al sujeto se le genere una tarea de marcha como tal, asociada al ritmo que yo le puse previamente y que ya después él se encargue de generar su mecanismo de retroalimentación particular y eso impacte directamente el programa motor. Entonces esa también es otra utilidad que podemos encontrar en la música. En algunos estudios han mostrado, por ejemplo, han trabajado con música alemana, música típica alemana, han encontrado que tiene efectos positivos en pacientes con Parkinson y hay otros que dicen que en los pacientes con enfermedad de Huntington no tiene ningún efecto esta música, digamos que no es tan aislada en un patrón específico, ¿sí? Porque la música típica, por ejemplo, puede tener muchos instrumentos ahí que pueden distraer el sistema de control de movimiento probablemente. Entonces lo que ellos han encontrado es que solamente con tener un metrónomo que marque los tiempos musicales a estas personas les va mucho mejor. Y finalmente lo que buscamos con este tipo de estrategias es que al mejorar la percepción del beat, del sonido de los tiempos musicales, se hace más eficiente esta tarea de marcha en estos pacientes. Entonces es un elemento útil que es muy importante explorar. Ya en un estudio de maestría que se hizo en la maestría de ingeniería biomédica, se hicieron digamos, unos estudios con algunos pacientes con Parkinson, evidentemente encontrando cambios en estos patrones de marcha antes y después del sonido, pero pues es una estrategia que de pronto no se ha usado tan ampliamente como debería utilizarse. En el caso del dominio social, que es un elemento que a mí me parece muy importante, sobre todo en los niños y en el adulto mayor, pero pues es transversal a todas las edades. La danza puede relacionarse íntimamente con el desarrollo integral de las personas. ¿Por qué? Porque es un elemento que me permite interactuar con otros. Usualmente uno no baila solo y usualmente hay otros que tienen las mismas dificultades que uno bailando. Entonces, este es un elemento que le puede permitir a uno poder interactuar con otros y encontrar mejores formas de hacer las cosas. Entonces, la interacción ahí evidentemente va a potenciar lo que somos como seres humanos y cómo nosotros podemos ser auténticamente nosotros también. También permite que ese individuo se relacione con el entorno. ¿Por qué? Porque evidentemente no bailo solo, yo puedo incluso hasta dejar tareas. Entonces yo puedo decir, bueno, usted va a hacer tal tarea de movimiento y veo al otro allá con los audífonos y haciendo su tarea.
Entonces permite que él se relacione de una manera diferente con su entorno, con sus pares o con otras personas, y que también este movimiento se vuelva un elemento para poder satisfacer necesidades. Porque yo no solamente tengo la necesidad de que él interactúe, sino también puedo tener la necesidad de que haga un entrenamiento físico, de que mejore su balance y demás. También me permite desempeñarme en pequeños círculos sociales y tener en cuenta las habilidades de mi propio cuerpo y las habilidades del cuerpo del otro, que eso es también transversal a todas las etapas de la vida, y me permite comprender que mi cuerpo puede moverse con un significado particular, tiene una historia particular de movimiento, y eso me permite expresarme de una o de otra forma. ¿Sí? Habrá gente que es más alegre, más emotiva, entonces para ellos moverse puede ser mucho más fácil, como para otras personas que son más retraídas tendrán sus formas particulares de movimiento. Pero la idea es también uno reconocer eso en uno y poder apropiarlo de una manera tranquila y no que no haya, digamos, un problema con eso. Algo que encontré que me parece muy interesante también es que los programas intergeneracionales tienen un efecto positivo en la adherencia al ejercicio. Entonces, la literatura que revisé hablaban de un programa que se hizo en Estados Unidos, donde trabajaban no solamente los adultos mayores, sino involucraban a toda la familia, a los nietos, a los hijos, y era un programa de danza africana. Entonces ellos hacían parte de enseñarles cómo eran sus tradiciones en relación a la danza africana, los movimientos, y entonces esto permitía que toda la familia participara, y además de generar una interacción desde lo cultural, pues también generaba una interacción desde el movimiento, y eso mejoraba la adherencia, porque toda la familia estaba involucrada en este programa de ejercicio. Entonces me parece algo muy interesante que acá sería muy rico de explorar. Como les mencionaba hace un rato, la danza movimiento terapia es una estrategia que se ha utilizado en las enfermedades mentales particularmente. Y pues en este caso hay algunos resultados en pacientes con cáncer. La literatura que reporta que hay un insuficiente número de estudios con una baja calidad metodológica, entonces que no es posible encontrar atribuir algún efecto positivo en estos casos a la danza, pero pues creo que lo que hace falta es investigar un poco más y con un poquito más de rigurosidad para poder encontrar efectos positivos. Otro elemento importante es cómo la práctica de ejercicio reduce el riesgo relativo de presentar enfermedades cardiovasculares. Como todos sabemos, las enfermedades cardiovasculares se asocian a la inactividad física. Entonces, entre más inactivo soy, acá me están diciendo cuántas kilocalorías a la semana gasto en la parte inferior. Entonces, si yo gasto 0 o muy poquitas kilocalorías, mi riesgo relativo es 1. O sea, yo tengo un alto riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Pero en la medida que yo empiezo a gastar, incluso así sean solo 500 kilocalorías, que eso es realmente poco, mi riesgo relativo se reduce a 0.7. ¿Eso qué quiere decir? Que es importante realizar cualquier tipo de actividad física que represente un incremento en el gasto energético para reducir el riesgo de enfermarse a nivel cardiovascular. Y que ese gasto no tiene que ser un gasto exagerado. Obviamente, si ustedes ven, pues entre más gaste, el riesgo va bajando de manera considerable. Pero pues preferimos poquito a nada, porque si yo no hago nada, evidentemente eso va a incrementar el riesgo de enfermedad. Y obviamente, pues un factor que contribuye, desafortunadamente para nosotros, pues es la imposibilidad. Serían para los tips para practicar este tipo de ejercicios en casa. Yo tendría que diferenciar si mi intención es practicar actividad física o ejercicio. Si mi intención es moverme un poquito, lo ideal es empezar siempre por tareas de baja intensidad, o sea, ritmos suaves. No voy a empezar a hacer un puya, por ejemplo, música de la costa, que normalmente es muy rápida y muy intensa, porque es posible incluso que yo pueda sufrir algún evento en casa o algún riesgo pueda ocurrir. Recordar siempre todas las características de cualquier práctica de actividad física en casa relacionadas con la duración, la intensidad y la frecuencia. Entonces, practicar actividades de intensidad moderada que me permitan hablar, ¿sí? Que yo no tenga dificultad para hablar y sienta que estoy respirando muy difícil, sino que me permita mantener una frecuencia, que yo sienta que mi corazón late rápido, pero que no sienta que estoy a punto de que el corazón, como dice,
a veces no popularmente se le salga por la boca. La frecuencia, idealmente, 3 o más veces en la semana. Yo preferiría una frecuencia, ojalá diaria, de una intensidad un poco más baja, y la duración va a depender de la tolerancia individual. Puede ser de 10 minutos o de más, eso va a depender fundamentalmente del entrenamiento, que eso es algo que yo tengo que tener muy presente en la prescripción, siempre tener en cuenta. La actividad física en casa debe tener 3 características fundamentales: una tarea de calentamiento, una tarea central y una tarea de enfriamiento. La tarea de calentamiento puede ser una tarea muy corta, y una vuelta a la calma, pues que tiene una intensidad posiblemente similar a la del calentamiento, pero que va, digamos, es progresiva, no para una, sino bajando la intensidad de manera progresiva. Recordar también que hay diferentes elementos que se asocian con la práctica de actividad física. Los determinantes sociales de la salud son elementos que no podemos olvidar, porque y que sepa que es bueno para mí, sino algunos elementos sociales y económicos que se relacionan con el acceso, con la posibilidad que yo tengo de practicar ejercicio, con las oportunidades que tengo en mi entorno cercano para practicar ejercicio, y hay un elemento fundamental que es la pobreza, que pues bueno, no para todos es tan sencillo acceder a formas de práctica de actividad física, y pues ahora están mucho más reducidas. También con el nivel de funcionamiento de la persona, entonces con la capacidad física que puede tener para ejecutar uno u otro movimiento, y eso pues va a impactar fundamentalmente la salud y la calidad de vida pues de quienes practiquen ejercicio. Ya para terminar, recordar que la actividad física, aunque tiene un elemento biológico y metabólico muy importante que impacta directamente la salud de las personas, la salud física, tiene una dimensión también social y cultural que se relaciona directamente con la experiencia, con lo perceptual y con lo motriz, o sea, con cómo yo ejecuto un movimiento, cómo me siento ejecutando ese movimiento y todos los elementos asociados. Entonces, ¿eso qué me va a permitir? Reconocer mi capacidad individual de movimiento, transpolar eso a la experiencia motora personal y a las diferentes prácticas socioculturales dependiendo del espacio donde yo me mueva. Y aquí, pues recordar que este movimiento es una experiencia que tiene significado para mí, ha sido, como les comentaba en el inicio, un elemento fundamental para mi desarrollo como persona y como profesional, la danza. Ha sido muy, muy, muy importante. En este caso ya no tenemos nosotros la motivación del dinosaurio. Textualmente tenemos otros dinosaurios que son el estrés, que son la inactividad física, entonces tenemos que pelear contra esos dinosaurios intangibles que tenemos, pero que todo el día nos están poniendo casi que el piecito encima para que nuestra salud se vea afectada, y que evidentemente nosotros somos seres diseñados para el movimiento, porque pues toda la evolución nos ha llevado a tener características asociadas al movimiento, y pues que finalmente, aunque ahora somos como este señor que se encuentra por acá, pues nuestra constitución genética va a tardar, yo creo que algunos miles de años en modificarse para ser como él, y no creo que sea lo ideal. Entonces sí, definitivamente debemos encontrar otras formas de movernos diferentes al gusto de cada uno, porque eso es un elemento fundamental en la adherencia al ejercicio, y creo que no para todos, pero sí particularmente para mí y para otras personas, podemos encontrar o permitirles descubrir tal vez que la danza puede ser una forma agradable y divertida de poder mejorar la salud y además encontrar otras posibilidades de movimiento. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Pilar. Excelente, excelente charla. Nos muestra la importancia que tiene la danza, con la gran ventaja de que además está el acceso de todos, ¿no? Nos muestras que tiene efectos favorables desde el punto de vista biopsicosocial, todo el tema de interacción social, de superación de barreras, de inclusión social. Incluso acá hay un comentario de que incluso como instrumento para la paz y la interculturalidad, que hizo Gustavo. Vamos en este momento a darle paso a las preguntas. Hay una primera pregunta que habían hecho cuando hablaste del arrastre rítmico. Dicen,
Constanza pregunta, ¿todas las personas tienen la misma capacidad para retener ese arrastre rítmico? ¿Cómo se explica que haya personas y o culturas más afines a adoptar movimientos y otros no? Yo pensaría que eso depende mucho, yo creo que como en todo, debe haber una dotación genética particular, ¿sí? Porque no todos tenemos las habilidades para desarrollar ese tipo de tareas y para algunos es más fácil que el otro. Y sin embargo, aunque haya una dotación genética particular, yo sí creo que el entrenamiento es un elemento que influye mucho en lograr este tipo de habilidades. Entonces habría que revisar desde el entrenamiento qué cambios se pueden lograr y cuáles son las edades sensibles en las que yo puedo generar más cambios. Posiblemente en la niñez hayan unas edades sensibles donde se generen más cambios y pues lo ideal sería poder encontrar cuáles son esas edades sensibles en las cuales yo pudiera entrenarlo mejor, porque seguramente incluso eso puede tener efectos positivos hasta en el desempeño escolar, el aprendizaje, el control de movimiento y demás. Entonces sí creo que, insisto, debe haber una dotación genética y por eso no para todos es tan fácil, pero sí es entrenable. Habría que indagar hasta qué punto es entrenable y hasta qué punto puedo esperar yo ganar con el entrenamiento. Perfecto. Otra pregunta es, ¿cómo puede prescribirse la danza desde la atención primaria? ¿Qué fuentes de acceso libre puede recomendarse a los pacientes para que realicen danza en casa? La verdad, yo no conozco muchas fuentes de acceso libres, digamos, desde el punto de vista de salud. Y no sé si, digamos, sé que hay muchas compañías o grupos que hacen algunas estrategias de danza, pero son muy específicas para sus compañías como tal. Entonces eso va a depender del enfoque que haya. Creo que es una deuda pendiente y más en un país tan diversamente cultural y rico como el nuestro, que la danza se convierta en una estrategia de libre acceso a las personas. La verdad, yo creo que parte de mi desconocimiento, no sé si alguien en la audiencia conozca alguna fuente donde las personas puedan acceder, pero no creo que sea tan fácil. Y pues ahí hay muchos factores que juegan a tener en cuenta para poder seleccionar una estrategia adecuada para cada persona, porque pues esto es igual que con el ejercicio. Yo paso una recomendación genérica, pero las necesidades deben atenderse idealmente de manera individual. Ok, muchas gracias. Sergio te felicita por la charla, que muy hermosa la charla. Pregunta que le llama la atención lo de rica y diversa que es la danza folclórica, que si tienes alguna recomendación de algún tipo de danza folclórica específica para el abordaje del adulto mayor. Yo creo que eso depende del grupo con el que uno vaya a interactuar. Particularmente yo por lo menos he interactuado con un grupo que nos acompaña mucho en el laboratorio en la universidad y con ellos he tenido la posibilidad de trabajar casi que de todo. Hemos trabajado danzas de aquí de Colombia, hemos trabajado danzas de Ecuador, hemos trabajado ritmos del Tolima. Yo particularmente creo que lo más fácilmente adaptable y accesible seguramente son los ritmos más suaves, entonces los ritmos del interior, los bambucos, los torbellinos, algunos pasillos lentos, las danzas del Tolima son elementos que se pueden iniciar a adaptar, que sean viendo el avance, pues puede ir adaptando las tareas. Muchas gracias. Pilar, tú hablaste de la prevención de riesgo de caída con la danza. Básicamente, ¿cuáles son los mecanismos que más se activan para que esto se presente, para que esto sea recomendable en adulto mayor y qué precauciones se deben tener? Fundamentalmente se relaciona con el entrenamiento del balance, los cambios es que son muchos los mecanismos, porque en la danza yo tengo que realizar muchas tareas de manera simultánea. Entonces, por ejemplo, se le permite al sistema de control de movimiento que realice algunas actividades de manera más automática, mientras que hay otras a las que yo le tengo la atención puesta en ese momento. Por ejemplo, a la música. Entonces yo estoy tratando de escuchar la música mientras me estoy moviendo. Eso hace que yo tenga que automatizar ese mecanismo de control de movimiento, por ejemplo, durante la ejecución. Otros elementos pueden ser los cambios de peso, los cambios de dirección. Entonces, la idea es como que la danza permite reentrenar todo este sistema de control motor para
motor. Excelente, Pilar, muchísimas gracias. Creo que esas son todas las preguntas que hay. Para todos los participantes también, muchas gracias por su atención. Quiero recordarles que el día de mañana también tenemos sesión de charla. Básicamente, para mañana tenemos a las 8 de la mañana una charla de pediatría que se denomina Los niños y el COVID-19, aspectos de la crianza, con un profesor invitado, Edgar Rojas Soto, y a las 5 tendremos el tema del arte como medio de desarrollo de habilidades sensoriales, motoras y cognitivas. Entonces esperamos que nos acompañen en la sesión de mañana. Pilar, muchísimas gracias por tu participación y entonces ya damos por terminada la sesión de hoy. Gracias a todos por su asistencia. Gracias. Muchas gracias a todos. Les recordamos que las conferencias también las encuentran por el canal de YouTube para que puedan escucharlas y puedan ver las diferentes temáticas que trabajamos desde Salud Unal contigo. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos por acompañarnos y por venir.